Saludamos al abogado Adrián Castro. Él fue gerente de MOVEP y fue director de la Agencia Nacional de Tránsito. Abogado Castro, bienvenido. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas, con una intermediación, además del gobernador de la SUAY, ha solicitado a MOVEP y en consecuencia al municipio de la ciudad de Cuenca que desensamble los radares que se habían instalado en una cantidad de 10 en la autopista Cuenca-Azogues y en vías que estén bajo la jurisdicción del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Quisiéramos conocer cómo se encuentra esta situación, sobre todo desde el punto de vista legal, pues surge la inquietud en cuanto a competencias, qué competencias tiene el municipio, qué competencias tiene MOVEP. Hubo variantes, además, que se dieron a partir de la emisión de la nueva ley de tránsito. ¿Y quién más que usted para tener claro el panorama? Gracias, Gustavo. Primero saludarle. Y efectivamente, bueno, hablando de competencias en materia de organización, regulación, planificación, control de tránsito, hay que partir de lo que dice la Carta Magna, nuestra Constitución, que es la norma superior del país, ¿no? Si revisamos el artículo 264 de nuestra Carta Magna, se establece que la competencia exclusiva para esto es de los municipios del país. Es decir, todos los municipios desde el año 2008 tienen esa competencia. El El problema, artículo que usted menciona habla competencias para planificar, regular y controlar el tránsito y transporte público dentro de su territorio cantonal. dentro del territorio cantonal, así es. Y en esa medida, Gustavo, la ley de tránsito, justamente acoplándose a lo que señala la Constitución, dentro de la última reforma del año 2021, se establece en el artículo 30.4 de la misma que el control en las vías en las vías correspondientes a la red vial estatal del país le corresponden a los municipios de Cuenca dentro de la zona urbana, es decir, los municipios, incluido el de Cuenca a través del MOVP, es competente para el control, en este caso, de las vías tanto Medio Ejido Sayausí, cuanto de la autopista que se le conoce Cuenca-Sogues, como de las Panamericanas. En este sentido, ustedes recordarán, apenas se expidió la reforma a la ley de tránsito, todos los municipios del país recibieron pues notificación de parte de la Agencia Nacional de Tránsito indicándoles que tienen que asumir y hacer ejercicio de la competencia porque en dichas vías se encontraba la Comisión de Tránsito del Ecuador. Los cuencanos con mayor razón decíamos, ¿qué hace la Comisión de Tránsito del Ecuador metidos en nuestro territorio? Gente que ni siquiera conocía sobre la geografía, los límites de nuestro cantón, se encontraban haciendo ese control y por esa razón, desde el 10 de agosto de 2021, tenía que hacerse cargo el EMOV de la competencia de tránsito y entiendo que lo hizo a partir de diciembre. Se pasó algunos meses, pero finalmente tomaron el control de estas vías en materia de tránsito. Ahora, yendo a lo concreto, ¿qué pasó con esos radares? La Agencia Nacional de Tránsito decidió retirarlos. No eran solamente 10, eran 19 radares. ¿Qué historia posterior tuvieron? Bueno, la CTE tenía que retirarse de la autopista y de las otras vías de Cuenca. Asimismo se hizo. Recuerdo que incluso durante todos esos meses se apagaron los dispositivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador porque tenía que asumir la EMOV. Y una vez que asciende la EMOV, ellos tienen toda la potestad de, a través de sus estudios técnicos de siniestralidad, ubicar los equipos en donde consideren ellos que el estudio de siniestralidad les dé. Entiendo que el EMOV lo que hizo fue reemplazar los que ya tenía la Comisión de Tránsito del Ecuador en un número de 10, según tengo entendido, y conforme a las noticias de acuerdo al contrato que ha suscrito la administración actual con este tema de los radares. Sobre el contrato ya me he pronunciado, yo tengo ahí muchos puntos de vista. He manifestado durante la última campaña electoral, lo hice y me he opuesto a ese contrato por las irregularidades que están. Sin embargo, dentro de las competencias de tránsito como tal, las cosas están claras, ¿no? Si vamos de la Constitución de la República, pasando por la ley de tránsito, sabiendo que la ley de tránsito está por encima incluso de la ley de infraestructura vial, que es una ley que habla más bien de obras públicas y más, es una ley especial en la materia, sabiendo que la ubicación de los equipos se deben exclusivamente al municipio, en este caso al ente de control competente, sabiendo además
que el COTAD, esto es muy importante, el COTAD en el artículo 6, Gustavo, como garantía de la autonomía, desde que se expide el COTAD en el año 2010, dice que está prohibido expresamente que cualquier entidad del gobierno central interfiera o perturbe el ejercicio de las competencias previstas en la Constitución. Y una de las competencias es el control de tránsito. Le leía a un ex alcalde de la ciudad que el día de ayer en sus redes sociales colocaba precisamente eso y tiene toda la razón. La competencia exclusiva es del municipio. Entonces, sí me parece que en ese lado hubo una revisión exhaustiva de la normativa con relación a al tema que se planteó el día de ayer. Ahora, doctor Castro, en este tema de radares que está generando polémica, no solo en Cuenca, en varias ciudades del país, ha quedado claro de que tiene que justificarse la instalación de un radar. No se puede colocar un radar por la voluntad o el buen criterio de un funcionario, por alta función que tenga, sino tiene que hacerse todo un procedimiento para justificar esta medida, para reflejar esa necesidad. Fue parte de las reformas de la ley de tránsito. Hay que presentar estudios técnicos sobre siniestralidad y seguir todo un procedimiento, como se ha seguido aquí en este polémico contrato en la ciudad de Cuenca. Pero el tema de los radares en la autopista Cuenca-Sogues fue una especie de herencia. Eximía la forma en que se dio esta transición de la necesidad de justificar estos radares. Era lo propio simplemente reemplazarlos y ponerlos bajo el control de MOVEP y a través de MOVEP también indirectamente de un contratista o socio estratégico. Para nada, Gustavo. Cuando usted asume una competencia como municipio, tiene que desarrollar sus propios estudios. En ninguna parte de la asunción de una competencia se justifica que simplemente se reemplacen los que ya están. Y si estaban mal colocados, porque de esos estudios y la venía haciendo durante años de sus controles en la autopista, y nosotros siempre nos preguntábamos por qué estaban algunos inclusive colocados en curvas. Y hay algunos que Excelente. están muy cercanos uno a otro, que no sé si se Claro. justifica también. Por supuesto que sí, Gustavo. Por eso es que cada entidad de control tiene que hacer su propio estudio de siniestralidad. Dice pues en la ley que una vez que sale el un ente, el otro simplemente tiene que entrar a reemplazarle. No, pues, sino muy fácil la cosa, ¿no? Hay que hacer un estudio de siniestralidad, hay que levantar ahí, obviamente, equipos técnicos para que puedan determinar los flujos que existan dentro de la vía, las velocidades, el estudio de velocidad, y ahí recién determinar en dónde se van a Y hasta instalar. donde usted conoce, procedió así en MOVEP. Desconozco, Gustavo, porque pues, primeramente no era nuestra función, no he estado tampoco encargado del tema de esa transición, pero era una obligación del municipio realizarlo efectivamente, junto o en coordinación con la Comisión de Tránsito del Ecuador, de la que no estuve jamás a cargo, ¿no? Lo propio va para el radar o radares instalados en la Medio Ejido, Sayausí, San Joaquín. Absolutamente. Todos los equipos, de acuerdo con la ley de tránsito, tienen que estar ubicados de acuerdo al estudio de siniestralidad, Gustavo. Concluiríamos que hay un error en la decisión tomada por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, anunciada por el señor gobernador de la provincia y el director zonal 6. Pero el error sería por las motivaciones que han llevado a esta suspensión de no tener permisos para ocupación en esta vía pública, pero sí habría otros motivos, por lo menos, para cuestionar o investigar en cuanto a la legalidad de estos radares. Bueno, hay un principio en derecho que es el de la ponderación, y usted ahí tiene una cantidad de normas y preceptos, como por ejemplo el artículo 28 del Código Orgánico Administrativo, que obliga a que las entidades se presten apoyo mutuo y que además ponderen en las garantías de los bienes jurídicos protegidos. ¿A qué me refiero con esto? En que por un caso está, no pidieron permiso al MTOP, ok, pero por el otro lado está a quien le corresponde hacer el control de tránsito dentro de su jurisdicción. Y el control de tránsito tiene un enfoque en derecho, que es precautelar la vida de la gente. Entonces, si vamos a ponderar los derechos, primero está eso, pues. De tal manera que, si bien no esté equivocado, si hay que pedir permisos, si hay que sacar autorizaciones, pero si vamos a lo que dice la ley y la Constitución, hay una obligación y un deber de coordinar entre las entidades. Por otro lado, la disposición general octava de la Ley de Empresas Públicas
establece que empresa pública, en este caso Lemos, puede hacer uso gratuito de las vías, postes, ductos, veredas y cualquier infraestructura similar, tanto estatal como cantonal, y están exentas del pago de todo tributo además. Pero claro, tienen que pedir permiso al dueño del bien, dice esta disposición de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que es lo que se han saltado. Esto se subsanará en 10 días y no habrá pasado nada, querido Gustavo, si es que lo hacen siguiendo al punto y al pie de la letra. ¿Es procedente entonces el comunicado público que ha emitido EMOB-EP, señalando que en uso y atribución de las competencias constitucionales exclusivas ratifica que esta empresa pública cuenta con la institucionalidad para ejercer la planificación, regulación y control de tránsito en el cantón y enfatiza su actitud firme de continuar con estos radares instalados y funcionando? Tienen la competencia de acuerdo con lo que dice la Constitución y la ley, no porque lo diga yo. Cualquier abogado constitucionalista le va a decir exactamente lo mismo. Y ayer un exalcalde, incluso de la ciudad de Cuenca, lo dijo. Y coincido, porque no se trata de lo que uno diga, Gustavo, es lo que está establecido en la ley, hay que ser respetuoso en ese marco. Lo que debían haber hecho, Gustavo, es coordinar entre las instituciones. Lo de ayer lamentablemente me parece que recae en un tema mediático. No se debe jugar nuevamente con los sentimientos de la gente que está pendiente del tema. Yo comparto y coincido de que hay muchas irregularidades en ese contrato, por supuesto que las hay, y ojalá que el alcalde pueda hacer efectivo lo que ofreció en campaña. Asimismo tendrá que ser por el bien de Cuenca y de los ciudadanos que estamos en el día a día circulando por las vías de nuestra ciudad. Pero otra cosa muy distinta es que nos vayamos pasando por el arco del triunfo, lo que dice la Constitución y la ley. Usted, durante la reciente campaña para la alcaldía de Cuenca, advirtió también públicamente a la administración municipal que no ponga en funcionamiento los radares Pues, bajo ese paraguas del nuevo contrato, de ese polémico contrato con Mobile Technology. Cristian Zamora también lo hizo. Cristian Zamora, alcalde elegido, el día de ayer en declaraciones hizo un llamado, en sus propias palabras, al alcalde saliente para que entre en razón y le invitó a que haga un anuncio por lo menos de intención el día de hoy de terminar con esos radares y de terminar con ese contrato. Su advertencia hacia la actual administración en el sentido de que no encienda preveía qué consecuencias que podrían venir. ahondar el tema del problema jurídico que hay en este momento. Hay problemas terribles que se dan cuando se encienden y que nosotros lo advertimos. Por favor, no los encienda. Acuérdese, Gustavo, cuántas veces lo dijimos, porque eso ahonda, sobre todo ya en la intención de quienes estábamos aspirando al cargo del alcalde de alcalde de Cuenca para terminar ese contrato, porque así es como se tenía que hacer. Y lamentablemente, cuando vengan los temas judiciales, desde mi punto de vista, cuando el Procurador General del Estado, entenderé, presente las acciones correspondientes, que estoy seguro que así tiene que proceder. Si lo hacen de otra manera, corre más riesgo incluso en la ciudad, será una deuda millonaria terrible. Pero si se hacen las cosas así, esta clase de situaciones, el hecho de haber encendido, significa que tendrán que analizar, incluso devolver las multas a los ciudadanos. Imagínese usted el proceso que tomará tanto para la EMOF como para su aliado, el hecho de tener que devolver eso y con intereses, y además repetir el pago en contra de los funcionarios que permitieron ese contrato, que es lo más grave. Eso conlleva problemas gravísimos, Gustavo, y por esa razón es que le insistimos y le pedimos en su momento a la administración que por favor no enciende esos equipos que hoy en día nos ponen en este tema tan complicado a los cuencanos. Y ahora como ciudadano, doctor Castro, ya la campaña electoral quedó atrás, pero también como profesional conocedor del tema, ¿vuelve usted o volvería usted a excitar a MOVP, al municipio de Cuenca, para que dé pie atrás, por lo menos detenga, congele esa intención ya inmediata de poner en funcionamiento 30 nuevos puntos de control? Me enteré por los medios de comunicación, Gustavo, son 30 equipos más. Lamentablemente teníamos, yo en verdad decía, no ha de ser que vayan a instalar más, y vea usted al final lo que está ocurriendo. Y efectivamente, lo volvería a hacer y lo vuelvo a insistir, es meterse y ahondar mucho más en los problemas, Gustavo. No podemos ir
o dar la contra, sobre todo a una administración actual, la que ha ganado, la que la gente eligió, oiga, sea por la votación que sea, pero está ahí la nueva administración y hay que respetar esos criterios, hay que ser respetuosos de la democracia para obviamente, para que las cosas se encaminen conforme a las nuevas directrices, ¿no? En esa medida, respetuosamente, de la misma manera, insisto, se debería de tener. Es visto desde un punto de vista esta actividad tan rentable como se dice que es, y en consecuencia es tan grande para usar palabras del alcalde Pedro Palacios, metida de mano en el bolsillo de los ciudadanos. Cristian Zamora el día de ayer señaló tener documentación que se ha ingresado al municipio de una facturación por multas del orden de $3 millones, de los cuales aproximadamente una tercera parte habría ido a manos del socio estratégico. Bueno, no escuché el día de ayer la declaración del señor alcalde entrante, más bien oí la de la gobernación en su momento. Sin embargo, me parece que justamente pensando en lo que usted acaba de decir, 30 nuevos equipos lo que harían es superar con creces lo que usted acaba de mencionar, y por el tiempo que tiene este contrato y el periodo que revisa las infracciones durante todo el día, 24 horas, es lacerante realmente. Es lacerante lo que acaba de manifestar. ¿Tiene tiempo para reconsideraciones la administración de Pedro Palacios? Claro que tiene tiempo. Se tiene hasta el 14 de mayo para hacer cualquier tipo de reconsideración sobre estos nuevos equipos. Sobre los otros, Gustavo, los que ya están encendidos, lamentablemente, como había manifestado en su momento, ya los encendió y este momento será ya, obviamente, motivo de que en las acciones que encamine la nueva administración eh, corresponda pues analizar y, como le dije, será un problema el que se ocasione con respecto incluso a devolución de multas, si es que es del caso y llega a darse una sentencia favorable para la ciudad. Si lo hacen bien, si lo hacen mal y apuradamente, lo que vamos a tener a futuro es una indemnización innecesaria, injusta y más lacerante aún en beneficio del privado y no de la ciudad. ¿Qué reflexiones puede hacer usted en cuanto a este tema, a estos elementos, conceptos, políticas que se pone en la balanza? Una es la protección al ciudadano, protección al peatón sobre todo, que es parte de la intención de estos radares, así como más seguridad en las vías públicas, versus el otro tema de estas tasas, estas multas que son bastante cuantiosas en cuanto a la afección que hace al bolsillo de los contribuyentes. Bueno, los países, Gustavo, y las ciudades que han dado un paso para la incorporación de equipos tecnológicos lo han hecho basados en estudios técnicos, estudios de siniestralidad y en estudios de un balance económico que no sea lacerante y que sea justo, estudios de prefactibilidad y estudios de factibilidad. Cuando se saltan ese tipo de instrumentos tan valiosos es cuando se tienen estos problemas, cuando no se ha socializado, cuando no se están colocando en sitios donde exista verdadera siniestralidad. Yo consultaba en su momento cómo así en el sector de los Tres Puentes, los Corazones y otras vías más han existido pues siniestros de tránsito. Yo no he visto jamás en mi vida que se han ocasionado ahí siniestros, peor en ciertos puntos de las avenidas que están queriendo colocarse ahora, ¿no? Es decir, si es que no partimos de ahí, vamos a tener un problema social grave, la gente se va a oponer y con justa razón, lo cual no ocurre en avenidas en donde efectivamente usted ha tenido altos índices de velocidad, la gente no puede salir y han habido atropellamientos, muertes y demás, ahí la gente felicita, pues la gente agradece que se coloque en otros sitios, no, definitivamente. ¿Y qué consideraciones se tiene desde el punto de vista legal en cuanto a lo que dice la letra de la ley relacionado con la tolerancia, que ha sido otro de los problemas? Las quejas son permanentes en una vía en donde el límite de velocidad es 90 kilómetros, en otras que puede ser 60. Se pasó 1 kilómetro por hora el vehículo o el conductor y se aplica una onerosa multa. Que la Asamblea Nacional se ha dormido en los laureles, como suele decir Gustavo,
cuando tuve la oportunidad de estar en la dirección nacional de la Agencia de Tránsito en este país, envié un proyecto de reforma a la Asamblea Nacional precisamente para que se incorpore el rango de tolerancia en todo el país a través del Código Orgánico Integral Penal y que se sancione por solamente a la reincidencia en el caso de equipos tecnológicos para que la gente aprenda a tener conciencia. Ese oficio, en algún momento, no sé si le remití a usted, Gustavo, si no lo remití, le voy a hacer ahora para que usted lo tenga, pero en julio le pasé al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para que incorpore una reforma en el COIP. Ha pasado ya más de un año, creo ya, si no es un poco antes, incluso el oficio que envié, ya le voy a confirmar eso. Y usted va a ver que no se ha dado absolutamente ninguna directriz con respecto a esa reforma. 100% de acuerdo con usted. Tiene que haber ese rango de tolerancia y por eso mismo me permití enviar un proyecto de reforma a la Asamblea Nacional que, como ya sabemos, a veces creo que se concentran más. Si estos asambleístas, no puedo meter a todos en el mismo talego, pero sí puedo decir que se preocupan más de festejar el día del huevo duro en lugar de hacer reformas que realmente espera la colectividad. Y se vislumbran nuevos problemas por este tema de la tolerancia. Por allí se empezará ya a multar por no respetar las líneas, los pasos cebra, en una ciudad en donde hay frecuentes congestionamientos en los que en ocasiones sucede, nos ha pasado a todos, terminados varados en la mitad de una intersección. Habrá realmente que regular mejor estos temas. Así es, Gustavo. Recordemos que Guayaquil ya lo hizo, ¿no? Usted en Guayaquil tiene una ordenanza que hace más de 4 o 5 años rige en esa ciudad y que produce una multa gravísima de casi un salario básico unificado bajo esa contravención dentro de las vías de Guayaquil. Hoy, según lo que escuché y usted me acaba de ratificar, Gustavo, esa contravención sería gravísima. Peor con una cultura de manejo en donde ratos hasta por maldad los carros hacen que o le dejan a otro para que se quede en media vía en una intersección. Todo eso había que prever. Qué pena que realmente las cosas se hayan hecho así a la ligera por parte de la empresa pública de movilidad. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Castro. Gustavo, un placer estar con usted esta mañana y un saludo a todos los amigos de Antena 1. El abogado Adrián Castro fue gerente de MOVEP y fue director de la Agencia Nacional de Tránsito.